Si estás empezando en Etsy y te preguntas qué pasaría si algo en el pedido de un cliente no saliera bien, o de repente ya tienes una tienda, ya tienes experiencia, pero no sabes cómo poder resolver de la mejor manera cuando un cliente te pide una cancelación, un reembolso o un reemplazo, entonces quédate en este video porque te estaré mostrando exactamente cómo suelo gestionar este tipo de situaciones, incluyendo cómo poder hacer este proceso lo más eficiente posible, haciendo así que nuestros clientes queden satisfechos incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Y es que en estos casi 3 años con mi tienda Etsy he aprendido cómo poder manejar diferentes tipos de situaciones con los clientes y esto me ha permitido mantener hasta el momento mis calificaciones y reseñas de clientes en 5 estrellas. Y aunque son muy pocas las veces que nos puede pasar, es importante que estemos preparados para este tipo de situaciones, así que a continuación estaremos viendo principalmente 3 de ellos. Uno, cuando un cliente recibe su producto y te pide una devolución o un intercambio. Segundo, si alguien te pidiera cancelación. Y tercero, en caso el producto llegue dañado o de repente nunca llega al cliente, ¿cómo podríamos resolver este tipo de situaciones? Y un pequeño spoiler, absolutamente todo tiene solución. Así que a continuación estaremos viendo este tipo de situaciones principalmente relacionado a lo que es Print on Demand. Ahora sí, comencemos. En primer lugar, hablemos acerca de cambios y devoluciones. ¿Qué pasa si un cliente después de recibir su producto te dice que desea un cambio o una devolución de producto? Esto me ha pasado muy pocas veces y las pocas veces que me ha pasado ha sido principalmente con productos como t-shirt o sweatshirt, es decir, ropa. Así que a continuación te estaré comentando cómo he resuelto este tipo de situaciones haciendo que mi cliente quede satisfecho, pero a la vez yo no pierda nada de dinero. Lo primero que debes saber es que debes de tener claro la política de tu tienda acerca de lo que son devoluciones o intercambios. ¿Y dónde puedo configurar esto? Si te encuentras en tu tienda Etsy, al lado izquierdo vas a encontrar una opción donde dice Settings, es decir, configuración, y luego damos clic en lo que son Policy Settings, es decir, configuración de política. Y en la primera opción encontrarás lo que son retornos y cambios, así que ahí puedes decidir si aceptas o no. Y en caso decidieras aceptar, puedes colocar hasta cuántos días como máximo tiene el cliente para poder pedir esto. Tener en cuenta que si vendemos a Estados Unidos tenemos la opción de poder aceptar o no devoluciones y cambios. Sin embargo, si vendemos a otros países como por ejemplo Europa, a veces se te requiere ofrecer una política de devolución por 14 días sí o sí. Así que si vendes a otros países que no son Estados Unidos, asegúrate de poder averiguar bien si es que esto es obligatorio o no. Y recuerda que si tienes una tienda Etsy en otro país que no es Estados Unidos, de todas maneras puedes vender solamente Estados Unidos o Estados Unidos y el país donde te encuentras. Entonces, en mi caso, desde el inicio decidí no aceptar lo que eran devoluciones o cambios porque realmente siento que es para mí tedioso el tener que estar coordinando a qué dirección deben de enviarlo, que en este caso sería la dirección de mi casa, y luego esperar a que alguna otra persona pida el mismo producto con la misma talla, con el mismo color. En este caso realmente prefiero concentrarme en cosas más importantes como por ejemplo hacer mi investigación de mercado, subir productos de calidad, que es lo que me va a traer más clientes, y la verdad es que hasta ahora me ha funcionado perfectamente. Así que tengo clara mi política de no aceptar devoluciones ni cambios y hasta ahora en mi tienda he vendido más de 30,000 productos sin ningún problema, pero va a depender de ti si es que deseas aceptar o no. Y en realidad la principal razón por la que un cliente puede pedir esto es por el tema de tallas. Así que en este caso lo que yo hago y te sugiero que puedas hacer es que tengas siempre en una de las fotos de tu listado tu tabla de tallas para que de esa manera el cliente se asegure de cuál es su medida antes de poder comprar. Igualmente, algo que siempre hago es colocar en una parte de la descripción de mi listado que puedan revisar 2 veces el cuadro de tallas para que se puedan asegurar antes de pedirlo. Pero por otro lado también me aseguro de poder colocar en la descripción o incluso en una de las fotos de mi listado que si tienen algún problema con su pedido, si de repente llega defectuoso, no duden en escribirme porque si bien no aceptamos cambios y devoluciones, si algo pasara con el pedido, tenemos que ser responsables y de esta manera, escribiéndolo ahí, el cliente o las personas que estén interesadas en comprar van a saber que tenemos un buen servicio al cliente y de que si algo pasara, vamos a estar ahí para poder ayudarlos. Y de esta manera también evitaremos de que si pasara algo con el producto, el cliente en vez de ponernos una mala reseña, vaya directamente a nosotros y nos contacte primero buscando una solución para esto.
Ahora, sin embargo, aún así ha habido ciertos casos en que los clientes me han escrito diciendo que de repente la talla que compraron al final les quedó muy grande o muy pequeño, y a pesar de que saben que no hay devoluciones ni cambios, sí hay algo que podría hacer por ellos, y es ahí donde les doy la siguiente solución. Justamente por aquí te voy a dejar un claro ejemplo de dos clientes diferentes que me escribieron en algún momento porque justamente pasó esto. Y uno por aquí, por ejemplo, me escribió: hola, he recibido era un tipo de diseños de t-shirt en el mail, pero es demasiado pequeño, sé que no aceptas cambios, pero en tus políticas decía contactarte si tenía algún problema. Y en este tipo de situaciones, lo que mejor me ha funcionado a mí y a mi cliente es poderle brindar la opción de que pueda comprar nuevamente el producto con la talla correcta, pero brindándole un buen descuento. Entonces, en este caso lo que hago es ir a Printify, ver cuánto me estaría costando el producto exactamente, cuánto me cobraría Etsy de fees y cobrarle exactamente esa cantidad al cliente. De esta manera no estoy ganando dinero, pero tengo a un cliente satisfecho. Y a continuación te estaré mostrando cómo puedes sacar tú esta cantidad exacta. Y para este caso siempre utilizo mi calculadora de ganancias de Etsy, que por cierto está incorporada en mi reporte de finanzas, que por si no lo has visto es donde rastreo todos los costos y gastos relacionados a Etsy, como costos de publicidad, software de diseño, como también un registro de los clientes que voy teniendo día con día cada mes, como también un resumen automático anual. Aquí también podrás encontrar lo que es la calculadora de precios, que es lo que estaremos utilizando a continuación. En caso desees un poco más de información acerca de este producto, te estaré dejando el link en la descripción de este video. Entonces aquí me encuentro con la calculadora de Etsy, donde por aquí puedes calcular automáticamente todos los fees de Etsy. Y lo único que haríamos es colocar aquí el costo de producción, que en este caso digamos que el cliente eligió un Vela Canvas 3001. Por aquí veré con qué proveedor voy a trabajar. Colocamos información del proveedor y por aquí veremos cuál es el precio del producto. En este caso digamos que pidió un Dark Gray Heather, que es un color muy popular. En talla M o L igual no estaría saliendo $9.12 con Printify Premium. Y el envío en este caso sería de $3.99, así que vamos a sumar $9.12 más $3.99, que sería 13,11. Así que volvemos a nuestro reporte y por aquí colocaré 13.11 y en el precio de venta al cliente colocaré 0 para no tener ninguna ganancia, y aquí me estará saliendo exactamente cuánto debería cobrarle. En este caso, por ejemplo, estaríamos cobrándole aproximadamente $13.56, tal vez $14, pero a la vez asegurándonos de que no estamos perdiendo dinero y tu cliente puede estar mucho más satisfecho. Entonces, por aquí también es súper importante la manera en cómo le explicamos al cliente el por qué no podemos brindarle una prenda gratuita, pero sí la siguiente solución. Y quisiera mostrarte exactamente, tengo incluso una plantilla en el cómo responder al cliente que me ha funcionado perfectamente hasta ahora. Y por ejemplo, lo que le dije aquí fue: hola Ana, lamento mucho que tú hayas comprado la talla incorrecta. Me encantaría poder aceptarte intercambios, pero desafortunadamente no lo aceptamos, ya que trabajamos básicamente con prendas que recién se hacen al momento de pedirlos. Cada orden es hecho especialmente para cada cliente, y ya que tenemos muchos colores y opciones de tallas, no sabemos si alguien va a querer ordenar exactamente el color y la talla que tú has pedido. Espero que puedas entender. Y ahí le explico lo que sí podría hacer por ti en este caso, si deseas, es que puedas comprar la camiseta en la talla correcta y brindarte un cupón especial solamente para ti. Y aquí puedes ver que después de eso el cliente me respondió como que: gracias por tu pronta respuesta, me encantaría poder comprarte nuevamente con ese cupón. Igual le había gustado la camiseta y muchas gracias por tu servicio amigable. Y eso también lo he hecho con otros clientes, incluso me han puesto muy buenas reseñas por buen servicio, y en verdad en la mayoría de casos responden muy amablemente, agradeciendo por el servicio y tomando la promoción. Así que en caso pases por este tipo de situaciones, espero que este tipo de soluciones te puedan ayudar. Y ahora hablemos acerca de si realmente algo saliera mal con el artículo durante el periodo de envío o después de recibirlo. Y alguna de las cosas que he podido ver en estos casi 3 años en Etsy es que, por ejemplo, alguna camiseta o taza pueda llegar con una mancha, o de repente con el diseño algo borroso, o en el camino que el paquete se haya perdido y nunca ha llegado a la casa del cliente, o en el peor de los casos también que el cliente te diga: en el tracking number, es decir, en el número de seguimiento, me sale de que me ha llegado, pero en realidad no lo he recibido. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Y en realidad este tipo de situaciones nos puede pasar no solamente con lo que es print on demand, sino con cualquier otro negocio en Estados Unidos o en cualquier otro país.
Sin embargo, un gran beneficio que tenemos nosotros es que si pasara alguno de estos inconvenientes, nosotros no somos quienes nos hacemos responsables, sino es el proveedor, que en este caso sería Printify. Y definitivamente estos son casos en los que el cliente realmente merece enviarles o un reemplazo o simplemente un reembolso de acuerdo a lo que ellos deseen. Así que en caso pasemos por alguna de estas situaciones, de que de repente en el caso de camisetas llegue manchado o en el caso de tazas también puede llegar roto, por ejemplo, lo único que necesitamos es prueba de parte del comprador, en este caso con una foto, 2 fotos que muestren realmente el producto en este estado es suficiente. Y aquí tenemos 2 opciones. Uno, podemos ir al chat de Printify. Y por aquí hay un agente que nos estará ayudando a poder resolver esto y te dará cualquiera de las 2 opciones, si desea el cliente un reemplazo totalmente gratuito o un reembolso total de su pedido. Y lo único que vas a necesitar es el número de orden del cliente y la prueba, que puede ser una foto. O incluso una vez que el pedido ya ha sido enviado al cliente, por aquí te van a salir unas opciones debajo del producto del pedido de tu cliente, donde puedes colocar de frente si has tenido un problema con este pedido o con este artículo y si deseas un reemplazo o un reembolso, sin necesidad de tener que escribir por el chat a la gente. Y en caso el producto nunca haya llegado al hogar de la persona, Printify también se hace cargo de esto. Normalmente te hace esperar un tiempo prudente para que pueda llegarle el paquete al cliente, y si es que no lo ha hecho, entonces te dan la misma solución si deseas un reemplazo o un reembolso para ellos. Pero recuerda que nosotros no somos quienes nos hacemos cargo de este tipo de situaciones que puedan pasar por el camino o después de llegarle al cliente. Y por último, si hablamos acerca de cancelaciones, que de todas estas situaciones es la que probablemente menos te va a pasar. Yo creo que en estos casi 3 años me habrá pasado unas 10 veces, que en realidad para la cantidad de pedidos que he tenido es prácticamente nada. Pero de todas maneras yo tengo en mis políticas que no acepto cancelaciones, porque en realidad si una persona hace un pedido y luego al día siguiente me dice ya no lo quiero o pasó algo y necesito cancelarlo y ya lo he enviado a producción de Printify, puede que tenga la opción de cancelarlo en Printify, pero tal vez no. Entonces es algo que no está en nuestras manos. Ahora, si de repente un cliente te hace un pedido y a los minutos o a la hora te dice, por favor, necesito cancelarlo, ha pasado algo, bla, bla, o lo pedí por equivocación, entonces tal vez en este caso no habría problema si es que aún no lo hemos enviado con Printify. Sin embargo, es bueno que tengamos claro en las políticas de Etsy. ¿Y cómo podemos configurar esto? Lo vamos a encontrar justamente en la parte de Settings, es decir, configuración. Nuevamente nos vamos para Policy Settings, pero en este caso nos vamos para la opción de cancelaciones. Y ahí puedes colocar si es que aceptas cancelaciones o si no aceptas. Y si es que deseas activarlo, puedes colocar hasta cuántas horas tienen para poder cancelarlo. Ahora, si bien en mi caso, como te comento, yo acepto cancelaciones hasta, por ejemplo, 2 horas. Sin embargo, mi política tengo de que no acepto cancelaciones, pero tengo esta información de las 2 horas dentro de un mensaje que se le puede enviar al cliente. Y sí, por si no lo sabías, tenemos la opción de poder enviar un mensaje al cliente luego de que éste hace una compra, donde Etsy le envía el recibo de su compra junto a cualquier mensaje que le queramos brindar. Así que este es un tip que te recomiendo poder utilizar. ¿Dónde podemos hacer esto? Si nos vamos nuevamente para Settings, es decir, configuración, entramos a información y apariencia, y ahí hay una opción donde dice mensajes para compradores. Entonces aquí puedes colocar el mensaje que desees que se envíe a los compradores junto con el recibo de parte de Etsy. Esto es totalmente automático, así que solamente tienes que hacerlo una vez. Y aquí, por ejemplo, yo suelo colocar un mensaje como esto, que muchas gracias por su compra, estamos trabajando en ello. Igualmente acerca de cualquier cambio que desee hacer en su compra, siempre es bueno poner un límite para todo. Así que ahí coloco un máximo de 2 horas para realizar cualquier cambio, actualizar cualquier dirección o incluso cancelar un pedido. Así que de esta manera siento que todo es mucho más claro para mis clientes y esto me ha permitido hasta ahora poder mantener una conversión alta. Y antes de terminar el video, en caso haya un error de tu parte, es decir, que de repente enviaste un diseño que no deberías, o de repente colocaste un diseño de color oscuro en una camiseta oscura que casi no se ve y el cliente realmente no está satisfecho con esto, entonces en este tipo de situaciones sí te recomendaría que te puedas hacer cargo y que le envíes un reemplazo gratuito o de repente un reembolso, porque creo que realmente es importante que tengamos una buena atención al cliente. Y créeme que cuando hacemos este tipo de acciones, muchas veces los clientes realmente se sienten seguros en tu tienda y saben que si en el futuro vuelven a comprarte, vas a estar para ellos.
ellos. Pero bueno, espero que este video haya sido de ayuda y cuéntame si de repente tú habrás pasado por alguna de estas situaciones, cómo has reaccionado, qué les has escrito y cómo ha reaccionado el cliente. Igualmente, si tienes dudas acerca de este tema o otro acerca de Print on Demand, déjame saber en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo en este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!